generar instrucción, para generar conocimiento. Dentro, cuando nosotros generamos la reparación o la mantención de nuestro motor, hay unos elementos que tenemos que tener súper cuidado, mucho cuidado, que es el caso del lubricante. El lubricante es esencial tanto en el motor nuevo, motor desgastado, o motor recién reparado. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que con el aceite que me dice fábrica, el motor nace y muere. Ya, en ningún motivo podemos generar una mayor viscosidad del aceite. Ya, porque estamos hablando de tolerancias. Pero veamos un poquito de algunos de los aspectos de este lubricante en nuestro motor recién reparado o nuestro motor nuevo, ¿no es cierto? Porque un motor reparado tiene las mismas tolerancias que un motor nuevo. Por lo tanto, el aceite es fundamental. Primero, nosotros cuando tenemos una clasificación, la clasificación más básica que podemos encontrar a nivel usuario es una medida. Y esa medida me está hablando, que tomamos un ejemplo, un aceite que es muy común en la actualidad, un 5W30. El 5 es una medida cuando el motor está frío, es decir, tiene una baja viscosidad. La viscosidad es la capacidad de fluir un líquido. Por lo tanto, si tiene baja velocidad, baja viscosidad, él puede fluir muy rápido. La W es winter, que es invierno, es decir, motor frío. Y el 30 es la viscosidad, la capacidad, nuevamente, de circular, de fluir ese aceite, ese lubricante, ese líquido, con una viscosidad 30. Por lo tanto, si yo lo varío, inmediatamente estoy yéndome en contra de las tolerancias del motor. Si coloco un aceite frío muy grueso, por ejemplo, como el antiguo 20W50, tengo un gran problema que cuando dé arranque, el motor no se va a lubricar en forma inmediata o se va a demorar mucho más tiempo en ser lubricado porque el aceite que yo le instalé fluye más lento que el que fábrica me dijo. Y si después, cuando esté en funcionamiento a temperatura, fabricante me dijo que tenía que tener una viscosidad 30 y coloco 1,50, significa que el aceite va a circular más lento. Por lo tanto, la lubricación de ese componente de motor no va a llegar. Y como es más viscoso, es más grueso, puede ser, y lo más seguro, que en algunas partes que se requiere la lubricación no llegue. Complicado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que generar, hay varias páginas en la web que nos pueden entregar manuales. ¿Qué tipo de aceite, qué tipo de lubricante, qué tipo de características tiene que tener? ¿Ya? Aparte de la viscosidad, hay mucha cantidad, hay mucha información en relación a un aceite, por lo tanto no podemos llegar y colocar cualquier aceite, por lo tanto debemos revisar en el manual de usuario del automóvil el tipo de viscosidad del aceite, que me va a asegurar la lubricación en frío y me va a asegurar la lubricación a temperatura de trabajo. ¿Estamos? Espectacular. De miedo. Esa es uno de lo más esencial para mantener en buenas condiciones nuestro motor nuevo o nuestro motor recién reparado, ¿no es cierto? Que tiene las mismas tolerancias de fábrica. Pero hay un pequeño gran problema. Nosotros muchas veces respetamos el aceite, o no lo respetamos, pero no nos fijamos un elemento que es esencial en lo que es la lubricación o en el sistema de lubricación de nuestro motor, que es el caso que tenemos dos componentes, que es el filtro de aceite. Muchas veces no utilizamos el filtro original, colocamos el filtro más barato que tenemos en el mercado, o lamentablemente el lubricentro donde nosotros fuimos, por economía y mejor ganancia, tiene un filtro más económico que nos va a provocar un gran daño en el motor. Veamos el caso que yo necesito una lubricación muy rápida en un día muy frío y sumo que coloqué un aceite mucho más viscoso, por lo tanto el filtro, que es un papel filtrante,
que está en una unidad de micras, no va a ser capaz ese aceite tan viscoso de pasar por el papel. Por lo tanto, el aceite va a necesitar temperatura para que se adelgace, genere una mejor fluidez y pueda pasar. Si eso ocurre, voy a tener segundos sin lubricación del motor, generando un mayor desgaste del mismo. Por eso que el filtro original o un filtro alternativa de buena raza tiene dos válvulas esenciales. Para eso corté un filtro y lo vamos a mirar cómo es por dentro. Mira qué interesante lo que trae el filtro en general. Primero, trae un papel. Este papel, un filtro original, va a tener una cierta cantidad de metraje del papel. Pero si yo veo y desarmo un filtro alternativo y los comparo, tenga la seguridad que el filtro alternativo tiene menos papel que el original. Y aparte la calidad, lógicamente, es diferente. Si por ABC motivo tengo el aceite que corresponde al vehículo y el día o el sector donde estoy es muy frío y esa viscosidad no es suficiente para generar una lubricación rápida y el papel del filtro obstruye el paso o el papel del filtro está ya saturado de mugre, tiene una válvula de alivio. Es decir, si rápidamente el caudal de aceite no es capaz de pasar por el papel, porque está muy viscoso o porque está muy saturado el filtro, la válvula va a abrir y el aceite va a pasar directamente de la bomba de aceite a lubricar el motor sin pasar por el filtro. Y eso se llama una válvula de alivio, que es una válvula de seguridad que en sí, redundando, me asegura la lubricación rápida de mi motor. Y esto lo tienen los filtros originales. En algunos casos, que son solamente cambio de elemento, en algunos motores actuales, ahí solamente se cambia la unidad y trabajamos con el regulador. También, si el filtro se descarga, voy a tener que llenar el filtro de aceite, es decir, la bomba va a generar un llenado y recién va a lubricar el motor. Por lo tanto, si yo me fijo en la parte del filtrado, donde sale el filtro, donde sale el aceite, tiene una válvula antidescarga. Es decir, todo lo que el motor pueda caer por gravedad por los conductos, el filtro lo tapa, dejando el filtro lleno y todos los conductos de lubricación llenos. Entonces, solamente basta que la bomba empiece a generar caudal y inmediatamente empieza a fluir y a lubricar, porque los conductos están llenos gracias a la válvula de retención. ¿Estamos de acuerdo? Hay una válvulita ahí de descarga. Espectacular. Importante el filtro, esencial. ¿Ya? Usar siempre buenos filtros y el aceite que corresponde. En este caso no hay aceite ni malos ni buenos. El concepto es, ¿ese aceite le corresponde a mi motor? Ah, cambia el concepto. ¿Estamos? Para poder controlar mi sistema de lubricación lo puedo hacer a través de dos elementos. Lo puedo medir en base a caudal que está generando la bomba, es decir, cuánta cantidad de aceite está entregando en un tiempo determinado, o por presión. Recuerda que las bombas generan caudal y la obstrucción a que ese caudal circule me genera la presión. Y si es que le coloco un regulador de presión, tengo una presión regulada, ¿no es cierto? Pero si ese regulador falla, la presión baja si queda abierto. Y si queda cerrado, el filtro se empieza a inflar y puede llegar al punto a salirse el casquillo. Por lo tanto, atención, cada vez que cambian el filtro de aceite, deben generar la revisión que tiene que quedar completamente intacto, tal cual como viene de fábrica. Si se deforma, originalmente debo revisar el regulador de presión, que puede estar afuera en el bloque o puede estar en la misma bomba. ¿Estamos? Regulador de presión. Para poder apretar el filtro, solamente con la mano, lubrico
el sello, el O-ring, lo lubrico con el mismo lubricante que voy a rellenar. No hay necesidad de rellenarlo. Aprieto con la mano. Cuando voy a sacarlo, debo utilizarlo con una llave. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, después que rellené, doy arranque al motor, espero que la luz testigo de la presión de aceite se apague y vuelvo a revisar el nivel. Entonces, ¿es importante el tipo de aceite? Sí. ¿Existen aceites buenos o malos? Tal vez, pero sí existe el aceite adecuado. Importante que el filtro sea original o de una buena alternativa para que tenga la válvula de alivio y la válvula de antirretorno. Es decir, que me va a permitir el sistema completamente cargado. Recuerda, siempre sigue las indicaciones del fabricante. Con la constancia, el trabajo, la mejora. Nos vemos a la próxima.